Ya, ahora sí. El ejercicio nos dice, complete el enunciado. La figura muestra dos rutas posibles para viajar desde la ciudad A hasta la ciudad B. Si se elige seguir la ruta A o la ruta uno de la derecha, en lugar de la ruta 2 de la izquierda, entonces el desplazamiento es, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener la ruta uno y la ruta 2. Ya, la ruta 2 va a ser esta de por aquí y la ruta uno sería la otra de por acá. ¿Ya? Ahí estaría la ruta uno y la ruta 2. Ahora, primero me pregunta el desplazamiento entre las dos. ¿Cuál tendría un mayor desplazamiento o cuál tendría un menor desplazamiento? El desplazamiento yo me tengo que acordar que no tiene que ver nada o casi nada con la trayectoria. Lo único que yo tengo que ver en el desplazamiento es el punto en el que inicié y el punto en el que yo acabé mi desplazamiento. Entonces, para nuestro caso, el desplazamiento tanto para la ruta uno como para la ruta 2 va a ser igual. Al final el desplazamiento sería este de aquí. Este de acá sería nuestro desplazamiento desde A hasta B. Para las dos es igual, ya que en las dos nuestro desplazamiento, que va a ser igual al punto final, que sería la posición del punto B, menos el punto inicial, que sería la posición del punto A. Ese sería el desplazamiento para los dos, entonces el desplazamiento es igual. De ahí me pregunta por las distancias recorridas. En la distancia recorrida, en cambio, a mí sí me interesaba la trayectoria, porque la distancia recorrida va a ser todo lo que yo tuve que caminar o todo lo que yo tuve que ir para desplazarme desde el punto A hasta el punto B. En este caso, nuestros desplazamientos serían la parte que está de amarillo y la parte que está de verde. Según el grafiquito, ya podemos decir, o a simple vista ya podemos observar, que la distancia de la ruta 2 va a ser mayor que la distancia de la ruta uno. Entonces, el ejercicio nos dice, si se elige seguir la ruta uno de la derecha en lugar de la ruta 2 de la izquierda, el desplazamiento va a ser igual, porque ya vimos que nos desplazamos desde el punto A hasta el punto B, pero la distancia recorrida es menor, ya que si me voy por la ruta uno me demoraré menos o tendré que recorrer menos camino para llegar desde A hasta B. A lo mejor alguna pregunta con este muchacho. Ya, vamos con el siguiente. Ya, me parece que este ya sería el último entonces de los desplazamientos. Me dice, sí, si es que en esta parte de los desplazamientos, si tú partes desde un punto y llegas al otro punto, no importa cuál sea tu trayectoria, el desplazamiento siempre va a ser el mismo. Pongamos que yo parto desde aquí, desde un punto A, y llego hasta aquí, hasta un punto B. Y en vez de tener como allá dos trayectorias, voy a tener por aquí cuatro, una que se vaya así, otra que se vaya a lo mejor así, otra por ahí a lo mejor así. Ya, solo tres nomás, ya mucho cuatro. No importa cuál sea tu trayectoria o cuál de las tres trayectorias tú elijas, a la final tu desplazamiento, que es lo que te interesa, siempre va a ser igual a tu punto final menos tu punto inicial. Ese va a ser el desplazamiento que tú has tenido. Entonces, lo que te interesan aquí sería la posición final, que sería la posición de B,
menos la posición inicial que sería desde tú empezaste la posición de A. Y el desplazamiento se grafica como una línea recta entre el punto final y el punto inicial. O sea, más o menos así. Este de aquí de celeste sería tu desplazamiento. No importa la trayectoria que tú tengas, ¿ya? Pues acuérdense de eso. No me importa pero para los desplazamientos, ¿verdad? Para los desplazamientos no me interesa a mí la trayectoria, me interesan solo desde dónde a dónde yo fui. Ahora, si les piden distancia recorrida, ahí sí les tocaría medir cuánto fue todo eso que ustedes caminaron o todo eso que ustedes fueron, las liñitas de colores que están ahí. Ahora, si con este ejercicio de acá abajo, en cambio, me dice, un explorador realiza dos desplazamientos sucesivos. Me dice, cada uno en línea recta. Ya, entonces lo importante que van a ser dos desplazamientos y el segundo importante que me dice que cada uno va a ser en línea recta. Entonces, el primer desplazamiento me dice que va a ser igual a 12i más 5j kilómetros. De ahí, a continuación, realiza el segundo desplazamiento, que sería mi delta R2, 6,25 kilómetros, punto y coma sur, 36,87 grados oeste. Ya, me dice el desplazamiento total en coordenadas rectangulares. Entonces, yo me acuerdo aquí lo que vimos ayer para la parte A, que el ejercicio me da de dato los desplazamientos, o me da de dato desplazamientos. Entonces, mi desplazamiento total le calculábamos como la suma de esos desplazamientos. En este caso sería mi desplazamiento uno más mi desplazamiento 2. Acuérdense, si el ejercicio me da de dato puntos, calculábamos el desplazamiento como punto final menos punto inicial. Si el ejercicio me daba de dato desplazamientos, el desplazamiento total solo era la suma de los desplazamientos que me dé. Igual, si ustedes quieren, pueden realizar un grafiquito para ubicarse mejor en esto de los desplazamientos y esas cosas. Ya por ahí voy a hacer yo un grafiquito. Pongamos que este de aquí va a ser mi eje X y este de aquí mi eje Y. Entonces, mi primer desplazamiento me dice que es 12i más 5j. Entonces, yo ya sé que mi primer desplazamiento va a estar por aquí. Este de aquí sería mi desplazamiento uno con 12i y por acá 5j. Luego, cuando ya hayamos hecho el desplazamiento uno me dice que va a ser un segundo desplazamiento, que es 6,5 kilómetros. Entonces, tengo que hacer un nuevo eje de coordenadas donde acabó mi primer desplazamiento. Sería acá mi nuevo eje de coordenadas con X y con Y. Y me dice sur 36,87 grados oeste. Yo me acuerdo que para arriba es del norte, para abajo es del sur, la X positiva es del este y la X negativa es del oeste. Significa que luego de hacer el primer desplazamiento se va a estar regresando. Algo así. Este de acá en cambio sería nuestro desplazamiento 2 y este angulito de acá abajo sería de 36,87 grados. ¿Ya? Más o menos así nos quedaría nuestra dibujita.
Ahora, yo para sumar o restar esta cosa de los vectores, lo que necesito es transformar todo a coordenadas rectangulares o en función de sus vectores base. El primero ya tengo en función de mis vectores base, ya me da mi desplazamiento uno como 12i más 5j. Tendría que hacer lo mismo para el segundo. Tendría que buscar una manera de transformar eso de ahí a vectores base. Igual, si no quieren hacer el grafiquito de ahí, pueden graficar solo el segundo. Si yo grafico solo mi segundo desplazamiento, este sería X y este sería Y, para verle un poquito mejor, a lo mejor para poder transformarle sin equivocarme, o a lo mejor tengo muy poquito espacio en mi hojita de trabajo, puedo graficarle apartecito. Este de acá sería mi desplazamiento 2. Este ángulo de aquí, 36,87 grados. Y me dice que todo ese vector vale 6,25. Ya le tenemos ahí. Ahora, para transformar nosotros ese, les dije que ustedes traten de trabajar con el ángulo polar. El ángulo polar era el que partía desde el eje positivo de las de X hasta el vector. Ese de ahí va a ser mi ángulo polar teta. Entonces, teta, ¿a qué va a ser igual? Sería el primer cuadrante 90 grados, el segundo cuadrante 180 grados y el tercer cuadrante 270 grados. Pero yo no completo todos los cuadrantes, sino que tengo que estar un poquito antes. ¿Cuánto antes? 36,87 grados antes. Entonces el teta de ahí sería 270 grados de todo el cuadrante menos los 36,87 grados que se ha pasado. Esto de aquí nos va a dar igual a 233,13 grados. Como ya tengo mi ángulo polar, ya puedo calcular yo mis coordenadas. Entonces mi coordenada del desplazamiento 2 en el eje X va a ser igual al módulo del desplazamiento 2 multiplicado por el coseno del ángulo. Y mi desplazamiento 2 en Y era igual al módulo del desplazamiento 2 pero multiplicado por el seno del ángulo. ¿Ya? Van reemplazando nuestros datos, entonces tendríamos que nuestro desplazamiento 2 en X sería el módulo que es 6,25 multiplicado por el coseno de 233,13 grados y nuestro desplazamiento 2 en el eje Y sería lo mismo, 6,25 pero por el seno de 233,13 grados. Ya tendríamos cada uno 233,13 por el coseno. Que el primero sería -5 y el segundo menos 4,99999. El segundo sería en cambio seno 5, que sería menos 4,9999999. Ya tenemos nuestras dos componentes, tanto en X como en Y. Entonces nosotros le vamos a escribir y nos quedaría que nuestro vector desplazamiento 2 será igual la componente en X menos 5i menos 4,99j. La X está mal, dice que sale menos 3,75. A ver, gracias. La X menos 3,75. Ponemos esto de aquí.
25 menos 3,75. Entonces acá para no ponerle 4,999 pongámosle menos 5 para trabajar con números más cerraditos. Pongámosle menos 5 menos 3,75 y menos 5J. Ahí tendríamos entonces nuestro vector L2. Lo último que tenemos que hacer sería sumar los dos desplazamientos que tenemos. Entonces, nuestro desplazamiento uno y nuestro desplazamiento 2. Nuestro desplazamiento 2 era menos 5 y... Ay, perdón. Ya. Nuestro desplazamiento 2 era menos 3,75 y menos 5J. Y nuestro desplazamiento uno nos daban de dato que era 12i más 5J. Si sumamos todo esto para encontrar nuestro desplazamiento total, nos quedaría 12 menos 3,75, que sería igual a 8,25i. Y en el caso de la J, se va a anular. Más 5 menos 5 me queda cero, perdón, y ese ya sería mi desplazamiento total, que sería la respuesta de nuestro literal A. El vector unitario usábamos cuando a mí, en vez de darme de dato los desplazamientos, a mí me daba de dato una distancia recorrida, digamos igual a 100 kilómetros, y me daba una velocidad en forma de vector, a lo mejor un 10i menos 4J. Ahí nosotros sacábamos el unitario de la velocidad y le multiplicábamos por esa distancia para encontrar el desplazamiento. Cuando me daban a mí esos datos de ahí, ahí es cuando nosotros sacábamos el unitario para multiplicarle por la distancia y encontrar el desplazamiento. ¿Ya? En este caso ya me da los desplazamientos, por eso no tuve que sacarle el vector unitario ni nada. ¿Alguna otra pregunta está ahí mejor? Muy buena esa pregunta para que se acuerden o para que sepan cuándo deberían sacar el unitario. Eso si quieren, anótense esta partecita de acá, este de aquí, anótense. Si me da de dato una distancia y una velocidad, yo calculo el desplazamiento con el unitario de la velocidad multiplicado por esa distancia. ¿Ya? Entonces, ahí estaría nuestro literal A. Y nuestro literal B me dice la distancia total recorrida. Aquí cuidado, no estarán sacando el módulo de este desplazamiento y poner que esa es la distancia total recorrida. Eso ya dijimos que está mal. La distancia recorrida era igual al módulo del desplazamiento uno más el módulo del desplazamiento 2. Eso era nuestra distancia recorrida. Todo lo que ha recorrido con el desplazamiento uno y todo lo que ha recorrido con el desplazamiento 2 por separado cada uno. Entonces, tendríamos que sacar primero el módulo del desplazamiento uno, que sería igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Entonces, nuestro módulo del desplazamiento uno va a ser igual a 13. Para el módulo del desplazamiento 2, a nosotros ya nos daba de dato, nos decía que el módulo del desplazamiento 2 era 6,25. Ahora no me acuerdo en qué unidades estaba, kilómetros dice. Como ya tenemos, solo reemplazamos y nuestra distancia total recorrida ha sido igual a 13 más 6,25 y nuestra distancia total ha sido de 19,25 kilómetros. Y ya estaría ahí resuelto
todo el ejercicio. ¿Ya? Ahí estaría para que le vean mejor. Ahí entonces estaría todo el ejercicio ya resuelto. ¿Alguna pregunta o alguna duda a lo mejor con este de aquí, chicos? ¿Ya? Entonces, estos ejercicios son de los exámenes anteriores, ¿no? Eh, Hasta lo que ha ido para los de la Politécnica, los que ha ido de estos exámenes, me parece que no han entrado tanto, por lo menos, no, ni en teoría, me parece que tampoco había, ni en ejercicios tanto movimiento rectilíneo como movimiento rectilíneo uniformemente variados, y más de, sino más de esto de desplazamientos y lo que vimos ayer de cinemática de velocidad y aceleración. Entonces, estaránse pilas con eso, un por si acaso. Y de este tipo de ejercicios les habían tomado tanto en la mañana como en la tarde, ¿ya? De ahí no me acuerdo de quién es de esta prueba, pero esta me parece que era la más fácil. De ahí en el anterior, cuando ya les dan el dato de velocidad, tienen que hacer todo el otro proceso que hicimos ayer en cambio. ¿Ya? Tendrán cuidado con eso de identificar bien qué tipo de problema es y qué es lo que tienen que hacer en cada uno. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entrar con un nuevo tema, que ya sería lo de los movimientos rectilíneos. Entonces, vamos a ver ya movimientos rectilíneos. Ya, la primera característica para que el movimiento sea rectilíneo, acordarán, significaba que la aceleración normal tenía que ser igual a cero. Si la aceleración normal era igual a cero, significaba que ese movimiento de ahí no va a cambiar de dirección, entonces era un movimiento rectilíneo. Ahora, dentro de estos movimientos rectilíneos, nosotros vamos a clasificarle o vamos a trabajar con lo que sería solo dos grupos, que sería el movimiento rectilíneo uniforme y el otro que sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y por ahí pongámosle un por si acaso movimiento rectilíneo variado. ¿Ya? ¿Cuál era la diferencia de estos tres? Que en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración tangencial era igual a cero. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, mi aceleración tangencial era constante. Y en el movimiento rectilíneo variado, mi aceleración tangencial era diferente de cero y mi aceleración tangencial tampoco era constante. ¿Ya? Entonces, con eso identifican el tipo de movimiento que es. El primero que vamos a trabajar, ahora sí, sería el movimiento rectilíneo uniforme, el cual va a tener las características de que, como tenemos de arriba, su aceleración va a ser igual a cero y su velocidad va a ser constante, ¿ya? Esas van a ser las dos características del movimiento rectilíneo uniforme. Aceleración igual a cero y la velocidad constante. Y para este movimiento de aquí vamos a tener una sola formulita, que sería que mi velocidad va a ser igual a mi distancia sobre el tiempo. Bien parecida esta formulita a la de velocidad media. Velocidad igual, distancia sobre tiempo. Con esta es la formulita que vamos a trabajar para todos estos tipos de ejercicios. Si por ahí a lo mejor quieren encontrar ustedes, no sé, el tiempo, les quedaría ya despejado que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. O si por ahí ustedes quieren encontrar la distancia, les quedaría ya despejado que es igual a velocidad
por tiempo, ¿ya? Es la misma formulita, solo que en cada una está despejada una variable diferente. Ahora, ¿en qué deben tener cuidado de aquí antes de empezar a hacer sus ejercicios y todo eso? Por si acaso, entonces de aquí, siempre verificar que todo esté con las mismas unidades, ¿ya? Antes de empezar a trabajar, a lo mejor ya ahí estar aplicando las fórmulas, porque por ahí a lo mejor me da una distancia en kilómetros y una velocidad en metros por segundo, y yo por apurado no me fijo y saco por ahí un tiempo medio raro. Entonces tendrán cuidado. Todo verificar que estén las mismas unidades. Están trabajando en metros, todo en metros. Si están trabajando en segundos, todo en segundos. Y de ahí sí les reemplazan nomás de eso de ahí. Lo importante de aquí serviría de ver las gráficas. Entonces primero vamos a ver las gráficas de aquí, que sería posición versus tiempo. Y en esta gráfica de posición versus tiempo, ya, acuérdense, posición va a estar en el eje de las Y, posición en metros, y tiempo va a estar en el eje de las X, tiempo en segundos. Cuidado con estar poniendo al revés porque les va a salir la gráfica chueca o de alguna otra cosa. Entonces así, la gráfica posición versus tiempo. Esta gráfica de posición versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es una línea inclinada, ¿ya? Es una línea inclinada. Ahora, esta línea inclinada puede estar hacia arriba o hacia abajo, no importa desde dónde. Su gráfica posición versus tiempo no necesariamente tiene que partir desde el cero, supongamos así, ¿ya? Yo sé que ese es el cero, tanto en la posición como en el tiempo. No necesariamente mi gráfica tiene que partir de ahí, porque mi objeto no siempre va a partir desde el eje o desde el centro del eje de coordenadas. A veces puede partir desde una posición -5 o a veces puede partir de una posición +20. Entonces, sí depende bastante desde dónde parta. Tendrán cuidado. A lo que me refiero, que a lo mejor por ahí les dan una gráfica así. También me puede dar, solo lo único que me indica esa gráfica es que ya no partí desde una posición inicial de cero, sino que ya partí desde una posición inicial más grande. Entonces pongámosle que por aquí un X1 pongamos. Y por aquí en las liñitas que se cruzan, ya, va a poner un X2. Justo en ese puntito en el que se están cruzando. ¿Ya? Ahora, en esta gráfica, ¿qué es lo importante? Si a lo mejor me da una gráfica así y me dice que la gráfica de arriba, pongámosle que ha sido para A, y la gráfica de abajo, pongámosle que ha sido para B. ¿Qué significa ese puntito en el que se cruzan? Significa que en X2, A y B tienen la misma posición.
¿Y qué quiere decir que tengan la misma posición? Que se encuentran, ¿ya? Si por ahí me da así un grafiquito con A y B diferentes y me dice que en algún momento comparten la misma posición, me va a decir que esos dos ahí se van a encontrar, ¿ya? Igual, siempre que les vea una línea recta inclinada, significa eh, que va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdense, todo esto estamos con movimiento rectilíneo uniforme. Cuidado con ahí a lo mejor estarse confundiendo con la velocidad y por ahí yo encuentro una gráfica tipo así. Chao. A lo mejor encuentro una gráfica así, digamos. Igual, ¿no? Aquí X en metros y T en segundos. Y aquí está, pongámosle la posición 1 y va a llevar desde 0 hasta un tiempo 1. ¿Ya? Si yo encuentro una gráfica así, significa que todo ese tiempo mi objeto no cambió de posición o el objeto no cambió de posición. ¿Ya? O sea que siempre estuvo quietito en el mismo lugar. Si mi objeto, el objeto no cambió de posición en estas gráficas, significa que no se mueve. Siempre estuvo quietito en el mismo lugar. ¿Ya? Si se encuentran de este tipo de gráficas. Entonces, para que sea movimiento rectilíneo uniforme o para que se esté moviendo, necesariamente tiene que ser una línea inclinada como las que tenemos de arriba, o por ahí una parábola o una línea curva para el movimiento rectilíneo uniformemente variado que vamos a ver más adelante. Pero si por ahí les aparece una gráfica así, de posición versus tiempo, una línea recta paralela al eje del tiempo, significa que el objeto no se movió en ese tiempo. Estaba quietito durante todo ese tramo de tiempo que les dé ahí el ejercicio, ¿ya? Entonces tendrán cuidado con eso de ahí. Hasta ahí a lo mejor alguna pregunta, alguna duda. Ya. Otra cosa más en este gráfico de posición versus tiempo antes de que me olvide. Igual, acordaránse que todo lo que estamos viendo es para el movimiento rectilíneo uniforme. Igual, posición en metros, tiempo en segundos. Y por ahí me invento una gráfica así, ¿ya? La gráfica ha estado así. Le vamos a poner por aquí un X1 y por acá arriba que ha llegado a un X2. Por acá un tiempo 1. Voy a poner ahí X1, aquí voy a poner X2 y aquí le voy a poner X3. Aquí mejor le voy a poner tiempo 1 y por acá al otro le voy a poner tiempo 2. ¿Ya? Entonces, eso de ahí. ¿Para qué me sirve a lo mejor eh, esta gráfica si me dan así? Si yo saco la pendiente de la gráfica, ¿tá? Es la velocidad, ¿ya? La pendiente de la gráfica es la velocidad. La pendiente, ¿cómo sacábamos? Como y2 menos y1
sobre x2 menos x1. Así sacábamos nuestra pendiente. Ahora, para la gráfica que yo tengo aquí, entonces, mi velocidad sería igual. Yo voy a sacar la pendiente de este tramito de aquí. ¿Ah? Voy a sacar, como es una misma línea recta inclinada, si yo saco la pendiente de ahí va a ser igual a la pendiente de toda la recta. Entonces de eso no me tengo que preocupar. Ustedes traten de sacar la pendiente de la parte donde tengan más datos. ¿Ya? Yo en ese tramito es donde tengo los más datos o donde yo le puse más datos, por eso voy a sacar ahí la pendiente. Me dice y2 menos y1. En este caso sería x3 menos x2 y todo esto sobre x2 menos x1, que sería t2 menos t1. Y ahí yo ya encuentro cuál va a ser la velocidad de aquí del ejercicio. Ya, para eso también me sirve este gráfico de posición versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Hasta ahí a lo mejor alguna pregunta, alguna duda? Ya, tener cuidado aquí de no confundirse con esta formulita de la pendiente. Esta es la fórmula de la pendiente por defecto, del eje y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Cuidado con estar poniendo las posiciones en la parte de abajo que les puse x2 menos x1. Cuidado con estar haciendo eso. A lo mejor dices, profes, que ahí están las x. Cuidado, eso solo se refiere al eje x. Ya, la primera pregunta dice, ¿cuándo se debo sacar la pendiente? Cuando ustedes necesiten a lo mejor la velocidad. Supongamos que a mí me da este gráfico de aquí y me pide que grafique la velocidad en función del tiempo. Entonces, yo para graficar la velocidad en función del tiempo necesito saber cuánto vale esa velocidad de ahí. Pues como necesito saber cuánto vale la velocidad, le saco la pendiente. De ahí encuentro mi velocidad. Ya, el ejercicio les va a decir que necesitan la velocidad. Como son velocidades constantes y ya calculan, les digo, la velocidad de ahí ya es la velocidad de todo el trayecto. La otra, x1 no se le toma en cuenta, no. Si a lo mejor ustedes querían trabajar, también podían trabajar con el otro tramo. Pongamos que yo no quise trabajar con el tramo de arriba, me da pereza. O a lo mejor vi mejor trabajar con el otro tramo. También puedo trabajar con el tramo de abajo. No hay problema. La pendiente les va a salir la misma. Ya les digo, ustedes saquen la pendiente donde más datos tengan. Pongamos que quiero trabajar con este tramo de aquí de rojito. Este de aquí sería cero. En cambio, mi velocidad ahora sería igual a y2, que en este caso sería x2, menos y1, que en este caso sería x1. x1. Dividido todo esto para x2, que sería el tiempo 1, menos x1, que en este caso sería cero. También pueden encontrar de esta manera la velocidad. Ya les digo, ustedes pueden trabajar con el tramo que más datos tengan, o deberían trabajar con el tramo en el que tengan ustedes más datos, para que se les haga más fácil. Si tienen así pegado al eje cero, mejor, porque ese de ahí ya sería cero y cero. También podrían trabajar así. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda a lo mejor por ahí? Ya. Entonces acuérdense, ¿no? Esta velocidad que van a calcular aquí va a ser constante. Si ya calculan en un tramo, es la misma velocidad al otro tramo. O si ya calculan en la pendiente, es la misma pendiente que les va a salir en el otro tramo. Eso me parece que sería todo para posición versus tiempo. Luego de eso, vamos a tener la gráfica velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo.
E igual que antes, el tiempo va a estar ubicado en el eje de las Y, del- de las X, perdón, y mi velocidad en el eje de la Y. Entonces, velocidad aquí en la Y, metros sobre segundos, y el tiempo por acá en segundos. Ahora, ¿cuál va a ser la característica de esta velocidad versus tiempo? Va a ser o es una línea recta horizontal, ¿ya? Es una línea recta horizontal. Esa va a ser la característica del gráfico velocidad versus tiempo. Acuérdense que estamos en movimiento rectilíneo uniforme nomás, ¿ya? Pues me tiene que salir una línea recta horizontal. Esa línea recta horizontal a lo mejor puede estar por aquí arriba o a lo mejor también me puede salir en la parte de abajo. No hay ningún problema porque yo puedo tener velocidades positivas o velocidades negativas. Entonces, ¿me puede salir arriba o abajo? Sí, me puede salir arriba o abajo. No hay ningún problema con eso de ahí. Pongamos que esta va a ser mi velocidad uno y por acá a lo mejor va a tener un tiempo uno y un tiempo 2. Y el ejercicio me pide calcular cuál fue el desplazamiento desde el tiempo uno al tiempo 2. Entonces el desplazamiento, mm, o el módulo del desplazamiento, pongamos mejor, antes que desplazamiento. Pongámosle como la distancia recorrida. Si es que ustedes le toman como escalar, y si le toman como vectores sería desplazamiento, ¿ya? Depende de lo que me diga el ejercicio. Como estos gráficos, velocidad versus tiempo, siempre les va a decir que han estado en el eje X o en el eje Y, entonces sería mi desplazamiento en ese eje que me diga, ¿ya? Entonces ahí le pongo I o la J, dependiendo de lo que me diga si se está desplazando en el eje X o se está desplazando en el eje Y. ¿A qué va a ser igual este desplazamiento de aquí? O la distancia recorrida de aquí va a ser el área que se forma bajo la recta, ¿ya? El área que se forma bajo la recta. Entonces, pongamos que me piden calcular de T1 a T2, mi distancia recorrida o mi desplazamiento será igual a mi área uno, pongamos. Mi área uno, vamos a ponerle esta de aquí. Todo lo que está bajo la recta. ¿Y cómo calculábamos esa área uno? El área uno solo será igual a base por altura, porque lo que se me formó ahí va a ser un rectángulo. Entonces, mi área uno será igual a la base, que sería T2 menos T1, multiplicado por la altura. En este caso, mi altura sería solo de mi velocidad 1. Y ahí nosotros ya encontraríamos cuánto sería nuestro desplazamiento o nuestra distancia recorrida. ¿Con qué deben tener cuidado en estos ejercicios de aquí? Fijarse bien de dónde a dónde les piden el movimiento. Si ustedes de aquí a lo mejor para sacar el área le ponen que es igual a la base T2 por la altura B1, ya está mal, porque para el área no estamos tomando todo esto de aquí, sino estamos tomando solo el tramito de acá. Tendrán cuidado de no coger y calcularle como T2 por B1 de 1. Fijaránse de dónde a dónde es lo que les está pidiendo, ¿ya?
Si hacemos eso de ahí ya está mal nuestro ejercicio. Por ahí a lo mejor, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya. Entonces, para esto es lo que me sirve la gráfica de velocidad versus tiempo, para encontrar mi desplazamiento, mi distancia recorrida con el área bajo la curva. Y el último gráfico que nos faltaría sería el de la aceleración versus tiempo. En el gráfico de aceleración versus tiempo, igual, en el eje de las Y la aceleración y en el eje de las X el tiempo. En este gráfico de aceleración versus tiempo, en cambio, va a ser una línea horizontal en el eje del tiempo, ¿ya? Esta sí no puede cambiar de aquí. Esta gráfica de aceleración versus tiempo, lo mismo. Estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme. Esta gráfica de aceleración versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, esta sí no va a cambiar, siempre va a ser la misma, siempre va a estar así, una línea horizontal en el eje del tiempo. ¿Por qué? Porque se supone que mi aceleración es igual a cero. Entonces, esta de aquí sí no puede cambiar. Esta de aquí sí siempre va a ser la misma, una línea horizontal en el eje del tiempo. Nada más. Y con este de aquí no nos serviría casi para calcular nada, sino que por ahí les vayan a pedir esta gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Ya? Ahora sí, vamos con ejercicios entonces. Este no. Profe, una pregunta. A ver. Sí, buenos días. En la gráfica de velocidad versus tiempo, para sacar la distancia o el desplazamiento, por ejemplo, ahí en velocidad sí sería solo un valor, diga, porque es Ajá. constante. Y, Sí, y, sí, y en el tiempo entonces sería una resta, sí, dependiendo en el tiempo del sí. área, diga. Claro, para calcular el tiempo o la parte del tiempo que yo necesito para la base, como dijimos, yo no necesito todo, ¿verdad? Solo necesito este pedacito de aquí. Supongamos que les doy valores. Digamos que mi tiempo 2 es 20 y mi tiempo uno es 10. Si yo cojo a lo mejor todo este pedazo de aquí como área, le voy a poner 20 y ya me saldría mal mi ejercicio. Yo lo que necesito sería solo este pedacito de aquí, que sería como de 10 a 20, ¿cuánto hay? 10. Y ese es el conjunto. O si no, por ahí, 20 menos 10, que también me va a dar 10. Y eso es lo que ocupo yo para sacar el área. Tendrán cuidado. Si a lo mejor solo les dan un tiempo, les dicen que parte desde el T sub 0 hasta los 20 segundos, ahí sí le cogen a todo el pedacito de ahí. Pero si les dan dos tiempos diferentes, ahí sí tener mucho cuidado con lo que sacan, ¿ya? Ok, profe, gracias. ¿Ya? Por ahí, ¿qué pasa cuando cambia la gráfica de velocidad versus tiempo? Ya no es movimiento rectilíneo uniforme. Si a ustedes en la gráfica de velocidad versus tiempo ya no les dan una línea recta así horizontal, ya no va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Ya sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado o a lo mejor un movimiento variado. Ya vamos a ver, me parece que eso tenemos la clase de mañana, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa cuando la línea cambia. Pero por lo general, en esta gráfica de velocidad versus tiempo,
siempre el área que esté debajo va a ser su desplazamiento o su distancia recorrida, ¿ya? No importa cuál sea, si la línea es recta, la línea por ahí es curva, la línea es inclinada. Siempre el área que esté abajo va a ser ya su desplazamiento, ¿ya? Igual le calculan, solo que ya no va a ser un rectángulo lo que se les forme por ahí, va a ser a lo mejor un trapecio, sí, un trapecio me parece que es lo general lo que les toma. O va a ser una figura compuesta por varias figuras geométricas más pequeñitas y van a tener que ir sacando de una en una las áreas para encontrar el desplazamiento total. O por Profe, ejemplo acá, a ver, sí, por ejemplo, si sería debajo en la parte negativa, entonces ahí tenemos que colocarle el signo negativo a la velocidad. sí, tienen que colocar el signo negativo a la velocidad. Igual, aquí ya no voy a tener positivo, sino que por aquí voy a tener, digamos, un menos b sub 2. Entonces ahí el área que yo calcule ya me va a salir negativa. ¿Qué significa eso? Que yo ya no me estoy desplazando hacia el eje positivo, sino yo me voy a estar desplazando hacia el eje negativo o voy a tener un desplazamiento negativo. Eso también sí podíamos, ¿verdad? Si yo me desplazaba para acá hacia el eje X positivo, mi desplazamiento iba a ser positivo, pero si yo me desplazaba para acá hacia el eje X negativo, mi desplazamiento iba a ser negativo. También va a ser de esa manera, ¿ya? Pero también depende de lo que les pide el ejercicio. Pongamos que tengo dos, les voy a poner por acá. Pongamos que yo tengo una grafiquita así, un poquito más grande. Igual velocidad versus tiempo. Velocidad en metros por segundo y tiempo en segundos. Esta de aquí les voy a dar ya con numeritos, ¿ya? Supongamos que yo primero tuve, ay, supongamos que yo primero tuve una velocidad así y luego voy a tener por acá una velocidad así, ¿ya? Ese va a ser mi grafiquito. ¿En qué tiempos voy a tomarle? Ya, le voy a tomar que este de aquí ha sido 15 segundos y le voy a tomar que el de acá ha sido 25. Para mis velocidades voy a ponerle que por acá me he estado yendo con una velocidad de 15 metros por segundo y para el de acá abajo voy a poner que he estado con una velocidad de -10. Entonces, ya no voy a tener una sola área bajo la curva, voy a tener dos. Entonces, el ejercicio me puede preguntar dos cosas diferentes. Me puede preguntar, o varias cosas de que me puede preguntar en realidad. Pero lo más que ustedes tengan problemas, a lo mejor me puede pedir A, el desplazamiento total, y B, la distancia total recorrida. ¿Ya? Parecerían iguales a primera vista, ¿verdad? Vamos nosotros a calcular. Por ejemplo, para el literal A, yo ya sé que mis desplazamientos son mis áreas, ¿verdad? Entonces aquí tendría un área uno y yo aquí tendría un área 2. Entonces, el área uno y el área 2. ¿A qué sería igual mi área uno? Mi área uno sería igual a la base, que la base de aquí me dice que va a valer 15, multiplicado por la altura, que la altura de acá me dice que también va a valer 15. Entonces, ahí ya tendríamos nuestra área uno que sería 15 por 15, 225 metros. Ahora, como me está pidiendo desplazamiento, supongamos que el movimiento es en el eje X. Entonces, como me está pidiendo desplazamiento, mi desplazamiento uno será igual a 225 y
metros positivos. Ahora, para mi área 2 en cambio, va a ser igual. A la base, que sería del 15 al 25, ¿verdad? Cuidado aquí con estar cogiendo todo el 25, verán. Solo cojo del 15 al 25, que habría 10, ¿verdad? Sería mi base por mi altura. Mi altura, en cambio, aquí me dice que va a medir -10. Entonces sería 10 por -10. Menos por más menos y 10 por 10 me va a dar 100 metros. Entonces mi desplazamiento 2 ha sido igual a -100 y metros. Entonces sí podemos tener desplazamientos negativos. Para nuestro literal A, nuestro desplazamiento total será igual a nuestro desplazamiento uno más nuestro desplazamiento 2. Esto será igual a 225 menos 100 y esto nos da, perdón aquí, sea 225i menos 100i. Y esto será igual a 125i metros. Y esa ya sería la respuesta del literal A, el desplazamiento total. Ahora, para el literal B, la distancia recorrida. En la distancia recorrida a nosotros no nos importaba, ¿verdad? Si es que yo me iba hacia la izquierda o hacia la derecha, si no me importaba yo cuánto recorrí en total. Entonces, para la distancia recorrida, ustedes lo que van a hacer es sumar los módulos. Para la distancia recorrida, igual que como en los otros ejercicios, sea el módulo del desplazamiento uno más el módulo del desplazamiento 2. Y esto será igual a 225 más 100. Acuérdense que el módulo siempre va a ser positivo. Entonces, 225 más 100 sería 325 metros. Esas son las diferentes cosas que ustedes van a encontrarse con estos ejercicios. Ustedes tienen que estar bien atentos de qué es lo que les pide. Por eso les dije que con eso podíamos sacar tanto el desplazamiento como la distancia recorrida, dependiendo de lo que nos pida el ejercicio. Si me pide el desplazamiento total, tengo que trabajarle como vectores, tal y como ven ahí, con los signos y todo. Si me pide solo la distancia recorrida, pues trabajo solo con los valores que me den ahí como módulos y nada más. ¿Alguna pregunta, alguna duda a lo mejor con esto? Ya, muy bien, chicos. Entonces, pilas con eso de ahí, ¿no? Ya. Este aquí no todavía. Este de aquí. Siempre va a ser y en las coordenadas. Mm, depende, igual depende del ejercicio. Si el ejercicio te dice que se desplaza en el eje X, entonces nosotros le ponemos la Y. Y si el ejercicio te dice que se desplaza en el eje Y, entonces nosotros le ponemos la J. A lo mejor el ejercicio no me dice nada y solo me da la gráfica directa. No me dice en qué eje se está desplazando ni nada de eso. Ustedes justo aquí debajo de la velocidad, de la posición, de lo que sea, van a encontrar una X o una Y para decirles en qué eje se van a estar desplazando. ¿Ya? Justo debajo de la velocidad, de la posición o de la aceleración van a encontrar una X o una Y para ver en qué eje es en el que se están desplazando. Entonces ahí ustedes le ponen la Y o la J. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta a lo mejor por ahí antes de pasar? Ya. Ahora sí, entonces. Esto de velocidad me parece que viene mezclado con lo de ayer. Mm,
Ya. Entonces me dice, en una trayectoria curva, el vector velocidad media A es tangente a la trayectoria, B está dirigido hacia el centro de la curva, C siempre tiene igual dirección que el vector posición, D es paralelo al vector desplazamiento o E, ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. ¿Cuál sería ahí su respuesta? Ya por allá me dieron una respuesta. A ver, por ahí otra. Ya. Están dando respuestas diferentes casi todos. Ya. A ver, acuérdense que aquí les está diciendo velocidad media. ¿Ya? Entonces no estamos hablando de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea era la que es tangente a la trayectoria. Me dice una trayectoria curva, pues a lo mejor yo una curvita por ahí. Pongamos que voy desde mi posición 1 hasta mi posición 2 y entonces también aparte de tener eso, nosotros tendríamos un desplazamiento, ¿verdad? Que era desde el punto 1 hasta el punto 2. Siempre traten de hacerse un dibujito, a lo mejor en este tipo de ejercicios, para ubicarse bien, ¿ya? Yo sé que la velocidad media era la que tenía durante todo mi desplazamiento, ¿ya? Y también sé que mi velocidad media, o mi vector velocidad media, tenía misma dirección que mi desplazamiento, ¿ya? Si se acuerdan, vector velocidad media tenía la misma dirección que el desplazamiento. Significa que mi velocidad media también va a estar por aquí. Así, una velocidad media. Ahora, ¿es tangente a la trayectoria? No, ¿verdad? Ni siquiera le topa la trayectoria a mi velocidad media. El que era tangente a la trayectoria era la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, supongamos que tengo por aquí una velocidad. Esa era la que era tangente a la trayectoria. Entonces la A no podría ser. La B, ¿está dirigido hacia el centro de la curva? Tampoco, ¿verdad? Ese ni siquiera era una velocidad, era una aceleración normal. Esa era la aceleración normal. Entonces tampoco sería. La C, siempre tiene igual dirección que el vector posición. Eso sería falso. Tiene la misma dirección que el desplazamiento, no que el vector posición. En la D, es paralelo al vector desplazamiento. Paralelo significa que van a tener la misma inclinación y todo. Una línea, supongamos que tengo una línea así. Una línea paralela sería esta otra línea de acá abajo. Entonces, esa de ahí sí sería mi respuesta. La D, muy bien por ahí. Perfecto. Vamos con, a lo mejor preguntas con este de aquí. No, ya. En el 22 o en el del siguiente nos dice, si la velocidad media de una partícula es cero,
La partícula estuvo necesariamente en reposo en el intervalo considerado, ¿ya? Entonces, ustedes acuérdense cómo, igual, si me pregunta de la velocidad media o así, yo me acuerdo de las formulitas. La velocidad media, me acuerdo que era igual a mi desplazamiento dividido para mi intervalo de tiempo. Y aquí era igual mi desplazamiento. Mi desplazamiento era igual a mi posición final menos mi posición inicial. ¿Ya? Yo sé que el tiempo no va a poder cero, entonces mi velocidad media va a depender más de mi cambio de posición. Entonces dice, la velocidad media de una partícula es cero. Significa que la posición final menos la posición inicial ha sido igual a cero. La partícula estuvo necesariamente en reposo en el intervalo considerado, si no, y explique. Ya, en el chat solo pónganme si sí o si no nomás. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Que sí o que no? Ya, por ahí están. Sí, sí, sí. No, sí, sí. No, no. Sí, no. Por allá creo que sí, sí. Ya. Ya. Si me dice que la partícula estuvo en reposo, significa que la partícula tuvo que estar quietita, ¿verdad? Para que no haya cambio de posición. Ahora, aquí, en este ejercicio, no me dice que sea un movimiento rectilíneo. Pues, ¿verdad? Si no me dice que es movimiento rectilíneo, significa que pudo ser algún otro tipo de movimiento. En caso, yo voy a coger este de aquí, esta cosa que les dan aquí, siempre se va a dar cuando ustedes tengan un movimiento circular. ¿Ya? ¿Por qué? Pongamos, yo voy a empezar mi movimiento desde aquí. Esta va a ser mi posición inicial y mi partícula empieza a moverse, a moverse, a moverse, a moverse y acabo acá, en la misma posición final. Sería que mi posición inicial va a ser igual a mi posición final. Y si mi posición inicial es igual a mi posición final, significa que mi desplazamiento, que es posición final menos posición inicial, va a ser igual a cero. Y si mi desplazamiento es cero, significa que mi velocidad media, que es el desplazamiento sobre el tiempo, también va a ser igual a cero. Entonces, en este caso de aquí, mi velocidad media es cero. Sí es cero mi velocidad media porque no hubo desplazamiento. Y lo siguiente, ¿la partícula estuvo necesariamente en reposo? No, la partícula sí estuvo moviéndose dentro de un circuito cerrado. Entonces no es necesario que sea tampoco aquí circular. Ya les digo, puede ser a lo mejor una trayectoria cerrada. Lo único que interesa es que sea una trayectoria cerrada. Supongamos que era un triángulo igual. Que era un triángulo. E igual que antes, esta de aquí va a ser mi posición inicial. Yo me estuve moviendo para aquí, moviendo para acá y acabé en la misma posición como posición final. Entonces, ahí también se va a dar que coincida mi posición inicial con mi posición final y mi velocidad media entonces sería cero. Pero igual yo sí me estuve moviendo. No es que no me haya estado moviendo, sino que terminé en el mismo punto del que inicié. ¿Ya? Entonces, la respuesta aquí sería que no. De ahí, mm, ya, este de aquí, el 30 dice. La posición de una partícula en función del tiempo está dado por los gráficos que se indican. Entonces ahí tenemos dos gráficos diferentes. Ahí, aquí.
tenemos dos gráficos diferentes y me dice que determine la velocidad de la partícula. Entonces, yo sé que como me pide velocidad, me está pidiendo que yo calcule un vector. Tendrán cuidado. Un vector. Acuérdense, velocidad era vector, rapidez era un escalar. Pues aquí me está pidiendo que yo calcule un vector. Y si se dan cuenta, me está dando la gráfica del desplazamiento en X o de la posición en X versus tiempo. Y la de acá me está dando la gráfica de la posición en Y versus tiempo. Significa que como tengo posición en X, posición en Y, yo voy a tener que calcular una velocidad en X y una velocidad en Y. Ahora, ¿cómo calculábamos las velocidades? Con la pendiente, ¿verdad? Cuando teníamos la gráfica de posición versus... Primero, yo sé que va a ser una velocidad constante tanto en X y en Y, porque tenemos una línea rectita, ¿verdad? Una línea recta en X, una línea recta en Y, por lo que está inclinada igual. Entonces yo sé que va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo calculábamos la velocidad? La velocidad se calculaba con la pendiente, que era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos de x1. ¿Ah? Ahora, supongamos que en el x yo quiero cogerle todo lo que ha estado acá, ¿ya? Y quiero sacar la pendiente de ahí. Yo no voy a poder porque no tengo cuánto valía la posición aquí, ¿verdad? No tengo cuánto vale ahí la posición, entonces no voy a poder sacarle así directo la pendiente de todo lo que está ahí. Entonces lo que vamos a hacer, como les dije antes, si ya saco la pendiente de un tramo, es la pendiente de todo. Yo voy a sacar la pendiente solo de este tramito de aquí, en donde yo tengo mis datos. De ahí es donde vamos a sacar nuestra pendiente. Entonces, para Y, empiezo desde el -8, ¿verdad? Mi grafiquito empieza desde el -8 y de ahí empieza a subir. Entonces, este de aquí sería nuestro Y1 y este de acá sería nuestro Y2. Y para el caso del tiempo, empieza desde 0, que sería nuestro x1, y llega hasta el 2, que sería nuestro x2. Vamos a reemplazar eso ahí. Entonces sería nuestra velocidad en x va a ser igual a y2, que es 0, menos y1, que sería -8, dividido para x2, que sería 2, menos x1, que sería 0. Nuestra velocidad en x, menos por menos da más, sería 8 dividido para 2. Y la velocidad en X sería 4 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad en X. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo para la velocidad en Y. De nuevo, no cojo todo el tramito de ahí porque yo no tengo todos los datos de ahí. Voy a coger solo este tramo de acá. Solo ese tramito de ahí. E igual, para no confundirme, voy a ponerle en cada uno. Por ejemplo, ¿desde dónde empieza mi movimiento? Desde el 0. Entonces, ahora ese de ahí va a ser mi Y1. ¿Y hasta dónde va? Hasta el -6. Ese de ahí sería mi y2. X1 empieza desde el 0 y X2 termina en 2. Entonces, mi velocidad en Y va a ser igual a Y2, que sería -6, menos Y1, que sería 0, dividido para X2, que sería 2, menos X1, que sería 0. Entonces, mi velocidad en Y ha sido igual a -6 sobre 2 y mi velocidad en Y ha sido igual a -3 metros por segundo. Ahora, ya como de vector, mi velocidad sería igual a mi velocidad en X, que sería 4i, más mi velocidad en Y, que sería -3j metros por segundo. Y ahí estaría ya nuestro literal A, nuestro vector velocidad. Y ahora, en el siguiente me dice,
En el intervalo de 0 a 2, ¿el movimiento es rectilíneo o curvilíneo? ¿Qué piensan ustedes que sea el movimiento? ¿Rectilíneo o curvilíneo? A ver, ¿qué sería el movimiento? ¿Rectilíneo o curvilíneo? A ver, por ahí. ¿Ya? Rectilíneo, 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 rectilíneo. Muy bien. Rectilíneo. Perfecto. Ahora, a lo mejor les pregunten a ustedes, o creo que de ley, perdón, creo que de ley les preguntan que justifiquen por qué el movimiento va a ser rectilíneo o curvilíneo. Entonces, en su justificación deberían poner para la parte B que no existe aceleración. No existe aceleración. ¿Ya? Porque ya vimos que cuando tenía una línea recta no va a haber aceleración y la gráfica de la aceleración era la cero. Como por tanto, la aceleración normal va a ser igual a cero. Y cuando la aceleración normal era igual a cero, era movimiento rectilíneo. ¿Ya? Y ahí ustedes le justifican esa partecita de ahí. Preguntas a lo mejor o dudas con esto de aquí. Mucho cuidado con cuál ponen Y1 y Y2 antes de que me olvide. No siempre el más grande va a ser Y2. ¿Ya? Ustedes ven desde dónde empieza su gráfico, le ponen Y1 y dónde acaba su gráfico, le ponen Y2. ¿Ya? Cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque ¿qué pasaba si a lo mejor aquí en el segundo me equivocaba? Y digo que como -6 es el menor, le pongo ahí Y1 y como el cero es el mayor, le pongo ahí Y2. Momento de sacar la velocidad me quedaría Y2 que sería cero menos Y1 que sería -6. Para el tiempo no hay problema, ya vimos que nos quedaba 2 menos cero. Allá me va a quedar 6 sobre 2 y esto ya me va a quedar 3 positivo. Esto de aquí ya no es igual, entonces me van a poner mal en el ejercicio. Cuidado con esa partecita de ahí, mucho cuidado. Para poner Y1 y Y2 siempre ubíquense desde dónde empieza su gráfico hasta dónde termina. Ay, sería este de acá Y1 y este de acá Y2. Ahí sí, vamos entonces con esto de que aún no vemos. mm, Movimiento rectilíneo. Momento parabólico, ya se pasó. Este de acá, el 45. Dice, dos autos A y B se mueven de acuerdo con el siguiente gráfico, posición versus tiempo. ¿Ya? Igual, el gráfico posición versus tiempo que me da aquí son dos líneas rectas inclinadas. Siempre que me dé dos líneas rectas inclinadas, de una, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ni le piensa. Directo movimiento rectilíneo uniforme en el gráfico posición versus tiempo. Me dice, el tipo del movimiento A y el de B es, bueno, eso ya les di respondiendo, sería
Para los dos, movimiento rectilíneo uniforme y el de B también va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Cuidado con estar poniendo por aquí movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme retardado. Solo movimiento rectilíneo uniforme. Acelerado y retardado solo cuando ya existan aceleraciones. Aquí no. En la parte B dice, al tiempo uno, el auto A pasa por el origen del sistema de coordenadas. Me dice sí o no. ¿Cuál sería ahí su respuesta? Al tiempo uno, el auto A pasa por el origen del sistema de coordenadas. Ya por ahí alguien ya respondió. Muy bien. Igual Camila, muy bien. Camila y Giselle, muy bien. Dylan también, muy bien. A ver. Ya, ahí leen igual. Entonces, para el tiempo uno me dice que mi auto uno va a estar aquí, en el tiempo uno. Ya, muy bien, Abigail igual. Renata también ya respondió. Ahora, acuérdense que el que me da mi posición es el eje de Y. Y en mi posición en Y, ¿estoy en cero? Sí, ¿verdad? Estoy justo en el cero. Entonces me dice el tiempo del uno para al T1 el auto A pasa por el eje del sistema de coordenadas. Mi respuesta sería sí, porque justo en el tiempo uno la coordenada que tengo yo en el eje de la posición es cero, que sería nuestro origen. Muy bien. Dice, al tiempo 2 ¿los dos autos tienen la misma velocidad? A ver, ¿cuál sería ahí su respuesta? Al tiempo 2 ¿los dos autos tienen la misma velocidad? Ya, por ahí. Muy bien. Y ya, por ahí. ¿Ya? Entonces me dice, en el tiempo T2 va a ser en cambio ya mi tiempo por acá. Que los dos autos se encontraban, ¿qué significaba? Que tienen la misma posición. Tienen la misma posición, significaba que se encuentran. ¿Ya? No es lo mismo tener la misma posición que la misma velocidad. Eso, tienen la misma posición, no la misma velocidad. La velocidad, ¿qué es lo que me daba en el gráfico de aquí de posición versus tiempo? La velocidad me daba la pendiente. La pendiente era la velocidad de A y la pendiente de acá era la velocidad de B. Así a simple vista, ¿la pendiente de A es igual a la pendiente de B? No, ¿verdad? A tiene una inclinación y B tiene otra inclinación. Entonces ya podemos decir que la pendiente de A no es igual a la pendiente de B. Por tanto, la velocidad de A no va a ser igual a la velocidad de B en ninguno de los tramos. ¿Ya? Entonces, ¿los dos autos tienen la misma velocidad? No. Lo que tienen es la misma posición. Cuidado con esa partecita de ahí. Y en la D dice, el auto A se está moviendo hacia él y el B hacia él. A ver, aquí me supongo que quieren que les pongan este u o este. ¿Cuál creen ustedes que se esté moviendo? ¿Hacia dónde me ponen este u o este en sus respuestas, ya? ¿Hacia dónde creen que se esté moviendo A y hacia dónde creen que se esté moviendo B?
¿Eh? En este ya se quedaron pensando un poquito más. A ver, ¿de dónde sería? Ya, mucho le metieron. Acuérdense que mi desplazamiento solo está en el eje X. No se guíen por aquí a lo mejor. Esta no es la gráfica, verán, de posición en X y en Y, nada de eso, sino solo esta es posición versus tiempo. Todo el desplazamiento, como les dije, me va a decir hacia dónde me desplazo esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí es la que me va a decir hacia dónde me desplazo. Significa que el desplazamiento de aquí va a estar solo en el eje X, no en el eje Y. Ya, por eso les dije, me voy a poder desplazar solo sea para el este o solo para el oeste, nada más. No me pondrán por ahí noroeste ni como es, tendrán cuidado con eso. Aquí solo estamos en el eje X, entonces solo me voy a poder desplazar para el este, para el oeste, o si no para la derecha o para la izquierda. Ah, ya por ahí alguien dice, los dos se mueven hacia el este. Ya por ahí al este igual los dos, por ahí A oeste y B este. Ya, muy bien. Entonces, tengan cuidado. De nuevo, si les sale por ahí una pregunta tipo así, yo les aconsejo hacerse un grafiquito. ¿Ya? ¿Cómo me hago ahora el grafiquito de aquí? Yo ya sé que me voy a mover solo. Ay, que me voy a mover solo en el eje X, ¿verdad? Por esa partecita de rojo de arriba, yo ya sé que me voy a estar moviendo solo en el eje X. Ahora, ¿qué pasa con A? Supongamos yo le voy a poner por aquí un cerito. Lo que ha pasado con A es que ha empezado desde las X positivas, que serían por aquí y por aquí X negativas. Ha empezado desde las ejes positivas y se va yendo hacia las de X negativas. Eso es lo que pasa con A en la posición, ¿verdad? Empieza desde una posición positiva y va bajando, bajando, bajando hasta tener ya una posición negativa porque ya le pasa al cero. Ahora en cambio, ¿qué pasa con B? B empieza desde las X negativas y en cambio él se va hacia las de X positivas. ¿Ya? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces yo ya podría decir ahí sí. Entonces que A va al oeste o al eje negativo de las X y B va al este o al eje positivo de las X. Y esa ya sería la respuesta. Por ahí muy bien, Dayan. Preguntas o dudas a lo mejor con este de aquí. ¿Ya? Siempre traten, cuando les pongan así, traten de hacerse este grafiquito de acá, este grafiquito de aquí, para saber hacia dónde va. Si les dan con números, mejor, ¿ya? Supongamos que yo les pongo números, ¿ya? Supongamos que no me da números, me da tal como está el ejercicio, y yo le pongo por ahí números, ¿ya? Supongamos que en X le voy a poner 10 positivo. No sé, yo me invento, verán, esto no es que me esté dando el ejercicio, yo me voy a inventar ahí números. Como X en la posición de A empieza arriba, le voy a poner un 10 positivo, ¿ya? Y le voy a poner que por acá donde finalizó A,
Ya estoy en el eje negativo, ¿verdad? Le voy a poner un -20. Entonces, si hacemos el grafiquito de A, solo para A, pongamos que es por aquí, este sería el 0. A me dice que ha empezado en el 10 y luego se está yendo hacia el -20 que está por acá. Entonces, ¿A hacia dónde se está moviendo? A se está moviendo hacia el oeste, o si no, hacia el eje negativo de las X. Ahora, vamos a hacer lo mismo para el caso de B. B, en cambio, empieza desde los negativos. Desde acá le voy a poner -18 porque está cerquito al -20 que yo le puse. Y B acaba por aquí. Por los positivos le voy a poner un 2 positivo porque está alejado. Entonces, igual, si yo me hago el grafiquito para B, este de aquí sería el 0. B me dice que empieza en el -18. Entonces, -18 y luego se va a ir hasta el 2 positivo. Entonces, B se ha estado moviendo hacia el este. Así tienen que hacer ustedes del análisis para ver hacia dónde se están moviendo si es que a ustedes les preguntan. ¿Ya? Cuidado con estas gráficas de posición versus tiempo. Igual a lo mejor cuidado con estar dándole la vuelta nomás y ahí viéndole hacia dónde se está yendo la grafiquita. Cuidado con esas partes de ahí. Como también les podría decir de otra forma, mm, para que no hagan este análisis y ustedes le hagan más facilito, podríamos poner que si la pendiente es negativa, significa que va a estar así mi grafiquita. Significa que mi velocidad también va a ser negativa, ¿verdad? Y entonces significa que se mueve al oeste o eje negativo de las X. O eje negativo, pongamos. Ahora, en cambio, si la pendiente es positiva, voy a ponerle así, significará que mi velocidad ya va a ser positiva y ahí se va a mover al este o eje positivo, ¿ya? Y ahí no necesitan hacer el análisis ni nada, sino solo le ven si la pendiente es positiva o negativa. Positiva, negativa cuando esté así, positiva cuando esté así, tal y como están las rayitas de ahí. Ya van a saber hacia dónde se mueve. Preguntas, dudas, a lo mejor hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿Cómo sabemos cuando tiene la misma velocidad? Cuando tengan la misma pendiente. Entonces les voy a poner por acá arriba. Tienen la misma velocidad. Velocidad. Cuando la pendiente de A sea igual a la pendiente de B. O si no, también se puede decir esto que deben tener la misma inclinación. O si no, también van a ser son o sean paralelas. Ya me falta espacio. Paralelas. Ahí van a tener la misma velocidad. ¿A qué me refiero con paralelas? Ya no me alcanza para rayarse. ¿A qué me refiero con paralelas? Y a lo mejor yo tengo así mi posición en metros y mi tiempo en segundos.
Y por ahí me dan dos gráficas tipo así. La una ahí. La una así y la otra a lo mejor por acá abajo, pero también así. ¿Ya? Ahí las dos están como tipo paralelas. Y ahí es cuando las dos van a tener la misma velocidad. Supongamos que este es A y este es B, y me sale que la pendiente de A es igual a la pendiente de B. Pues si no, más o menos por simple vista se da más o menos cuenta que esta de aquí va a ser paralela con este de aquí. Ahí van a tener que las velocidades sean iguales. La velocidad de A igual a la velocidad de B. Cuando las dos rectas sean paralelas. ¿Alguna otra pregunta a lo mejor? ¿Alguna otra duda? No. Vamos, entonces, no. Y ya, este de aquí vamos a hacer. Dice, una partícula experimenta sucesivamente los siguientes movimientos. Este ya creo que hicimos, ¿no? Este ya hicimos, confírmenme. Igualito a alguno que hicimos. Aquí. Este me parece que ya hicimos. Sí, por ahí me dicen que sí, ya hicimos este. Este ya tienen hecho entonces. Este también me parece que ya hicimos. Este igual me parece que ya tenemos hecho en uno de los videos. Este es de vectores. Mm, mm, ya, esto no estaba, me parece, en su temario, pero deben viendo si a lo mejor tienen por ahí velocidades relativas. Parece que no estaba. Confírmenme igual en el chat, por favor. ¿Tienen velocidades relativas? Porque por aquí está velocidad de aceleración. Sería acá. Ya, estos serían los ejercicios entonces de movimiento rectilíneo. Me dice, dos corredores A y B que se mueven sobre una pista recta tienen rapideces constantes de 2 y 5 metros por segundo. Entonces, la rapidez de A, 2 metros por segundo, y la rapidez de B, 5 metros por segundo, respectivamente. Si el corredor B
arranca cuando el corredor A ya ha recorrido 5 segundos, ¿ya? Entonces a cada uno le vamos a poner un tiempo. Al tiempo de A le vamos a poner un T. Y me dice que el corredor B arranca después desde A cuando el A ya ha recorrido 5 segundos. Entonces el tiempo de B le vamos a poner el tiempo menos los 5 segundos que salió después. Me dice, el instante en el corredor B alcanza el corredor A. Ah, entonces ya tendríamos nuestra velocidad, nuestro tiempo y me dice que se mueven por la pista con rapideces constantes, entonces sería un movimiento rectilíneo uniforme. Para el movimiento rectilíneo uniforme nosotros teníamos una sola formulita que era la velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. Y en este caso si despejamos la distancia nos quedaba que es igual a la velocidad por el tiempo. Con esta formulita de aquí nosotros vamos a trabajar. Ahora, si hacemos un grafiquito, pongamos que esta es la pista. Ahí. Y en esta pista me dice que sale un corredor A y va para allá con 2 metros sobre segundos. Va y llega hasta aquí. Y lo mismo sale un corredor B que va a 5 metros por segundo y lo mismo va y le alcanza aquí. Después de cuánto recorrer, yo no sé qué distancia hayan recorrido. En todo eso le voy a poner una X. La misma X para ambos porque ambos se encuentran en el mismo lugar, porque me dice que B alcanza al corredor A. Entonces los dos se van a alcanzar al mismo lugar luego de haber recorrido todo eso. Entonces, vamos a poner la distancia de A ser igual a la velocidad de A por el tiempo de A. Y reemplazando los datos, la distancia que recorrió le pusimos de X, que será igual a la velocidad de A, que es 2 multiplicado por el tiempo de A, que sería solo la T. Ya tendríamos ahí nuestra primera ecuación. Vamos a hacer lo mismo para B. La distancia de B sería entonces igual a la velocidad de B multiplicado por el tiempo de B. En nuestros datos de entonces nos quedaría la distancia que recorre B es la misma distancia que recorre A, entonces sería igual a X, la velocidad de B me dice que es 5 y multiplicado por el tiempo de B que sería T menos 5. Ya tenemos nuestra segunda ecuación. Como X y X son iguales, yo lo que puedo hacer es igualar estas dos ecuaciones de aquí. Y si igualamos esas dos ecuaciones, tendríamos que 2T va a ser igual a 5 que multiplica T menos 5. Ya resolviendo esto de aquí, nos quedaría que 2T va a ser igual a 5T, menos por más por menos, menos, 5 por 5 25. Entonces nos quedaría que 25 es igual a 5T menos 2T, 25 ha sido igual a 3T, entonces T ha sido igual a 25 sobre 3 y T ha sido igual a 8,33 segundos, me parece. Sí, 8,33 segundos. Ya tendríamos ahí la respuesta de nuestro literal A. El instante en el corredor B alcanza a los 8,33 segundos. La segunda, en la B me dice el gráfico velocidad contra tiempo para cada uno de los corredores. Entonces en el literal B me dice velocidad contra tiempo. Vamos a hacer nuestros ejes. Nuestro eje Y, nuestro eje X. Como dice velocidad, entonces aquí en el eje Y va a ser velocidad en X, metros por segundo. Y en el eje X sería nuestro tiempo,
en segundos. Entonces, la velocidad de A, acuérdense, cuando era movimiento rectilíneo uniforme, el gráfico de velocidad versus tiempo era una línea horizontal. Entonces, yo por aquí voy a poner la velocidad del uno y por acá le voy a poner a la velocidad del otro. Como es constante, solo son unas líneas así. El uno me dice que tiene, voy a poner aquí este que sería A, que tiene 2 metros por segundo, y al de acá le voy a poner B, que tenía 5 metros por segundo. ¿Ya? Y este se va así hacia el tiempo. Si quieren le ponen por acá los 8,33 segundos. Esas serían entonces la gráfica. ¿Ya? Y ahí estaría ya resuelto todo su ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda a lo mejor, chicos? Con el tiempo que sacamos ya no podríamos despejar lo que sería la distancia de ambos. No sería Mm, necesario. En el caso de este ejercicio, solo me pide el instante en el que el corredor B alcanza al corredor A, que sería el tiempo. Si por ahí les preguntan a ustedes la posición o la distancia que recorrió el corredor A o que recorrió el corredor B hasta alcanzar a A, ahí sí tendrían que reemplazar ese tiempo que encontramos en cualquiera de las dos x de aquí. Y ya tendrían ahí que x es igual a 2 por 8,33 y x va a ser igual 2 por 8, 16,66 metros. Si es que les pide el ejercicio. Si no les pide el ejercicio, como en este caso, solo así nomás. Pero pueda que ustedes sí les pongan así una prueba, entonces ya saben qué hacer en caso de que diga. En cualquiera de las X pueden reemplazar porque la distancia vimos que era la misma para los dos. Ya por ahí, porque en la velocidad de B el tiempo es t-5. Porque aquí en el ejercicio me dice que el corredor B arranca cuando el corredor A ya ha recorrido 5 segundos. O sea, los dos no parten en el mismo instante, sino primero salió A, 5 segundos adelante, y luego salió B. Yo por lo general, para no confundirme a cuál le pongo más, a cuál le pongo menos, todas esas cosas, siempre le pongo menos ese tiempo al que partió al último, ¿ya? Porque ese es el que se va a demorar menos, ¿verdad? El que parte de último se va a demorar menos que el que partió primero. A la final los dos van a recorrer la misma distancia, solo que el uno va a ir más rápido y el otro va a ir más lento. Entonces el que va más rápido se va a demorar menos tiempo. Por eso le resto ahí yo los 5. Igual, para no confundirme, a lo mejor ya les digo, yo lo que sé hacer es restarle siempre ese tiempo al que sale al último. Ya y con eso ya me van a salir los de ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí se hicieron a lo mejor, al tiempo de B le pusieron T y al tiempo de A le ponen T más 5, me parece que también les va a salir el ejercicio. ¿Ya? También podrían trabajarles de esa forma de ahí. Al tiempo de B ponerle solo T y al tiempo de A ponerle T más 5. Pero si hacen ese cambio de ahí, acuérdense que me pide el instante en el corredor B, alcanza al corredor A. Sería todo el tiempo que se demoró A. Si hacen ese cambio que les digo, de ponerle al tiempo de B, de ponerle al tiempo de B igual T, y a lo mejor al tiempo de A, T más 5, ustedes van a encontrar un T, solo un T. Pero como les pide todo el instante, ustedes de ese T que encuentren les va a tocar reemplazar aquí. Y ese de ahí sería todo el tiempo que se demora el recorrido hasta que el B le alcance a la. ¿Ya?
Entonces, si es que hacen de esta manera, ya les digo, el tiempo que les dé el ahí, tienen que reemplazarle de nuevo acá para encontrar todo el tiempo del recorrido. Les ha de salir 3,33. No es que estén mal, es que les falta reemplazarle ahí. ¿Alguna otra pregunta a lo mejor? ¿Alguna otra duda? No, este de aquí ya no, porque es rectilíneo. En este librito de aquí, es el mismo que ustedes con el que les doy teoría. Me parece que sí les subieron el libro de teoría y este libro de ejercicios. Con este libro de ejercicios ustedes pueden practicar. Me parece que sí estaba subido al grupo el libro de teoría y este libro de ejercicios de aquí. Con este libro pueden practicar. Porque aquí hay algunos de los ejercicios, según estoy viendo, hay algunos de los ejercicios que a ustedes les han tomado en los talleres y esas cosas. Hasta algunos de las pruebas me parece que están aquí. Entonces, si practican de aquí, creo que les da de ir bien. Me parece que ya les digo que sí está. Si no está, me avisan para subirles yo de nuevo, para que tengan de aquí para practicar este librito. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos? Este aquí vamos a hacer mañana. Ahorita no hicimos porque aún no vemos esta parte de esto es movimiento rectilíneo uniformemente variado. De eso aún no les doy la tarea, por eso no hicimos y estábamos haciendo solo de movimiento rectilíneo uniforme, nomás hicimos hoy todo. De mañana ya vamos con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya chicos, si no tienen preguntas, no tienen dudas, ahí vamos a quedar. Pueden retirarse, que tengan un buen día, muchachos. Gracias, profe. Ya chicos, suerte, que les vaya muy Gracias, bien. profe. Hasta luego. Nos Hasta vemos, luego, chicos. muchachos. Ya, gracias, profe. Gracias, profe. Suerte, chicos, que les vaya muy bien. Ya, Giselle, igual suerte.